Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Iniciamos entonces la segunda parte de la materia y en este sentido vamos a empezar a trabajar con lo que es el tema del régimen municipal. Nosotros, en esta parte del módulo que quedan, que son 3 o 4 encuentros, vamos a trabajar fundamentalmente con lo que podríamos llamar el régimen municipal. ¿m? Y por otro lado vamos a ver todo el sistema de faltas y contravenciones que están reguladas dentro del marco de lo que es la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente el rol que tienen los municipios en tal sentido. Primeramente lo que vamos a decir es que nosotros seguimos una línea argumental que está relacionada con cualquiera de los autores que trabajan los mecanismos del derecho administrativo y que después bajan esos contenidos a lo que tiene que ver con el régimen municipal, teniendo en cuenta fundamentalmente que este se basa en lo que podríamos llamar la organización del sistema federal. Y de hecho, nosotros ya desde el año 1853 tenemos en cuenta las características de este régimen municipal y por ende ya cuando se hace la reforma del año 1994, se agrega a la Constitución el artículo 121, en donde establece que el gobierno federal tiene funciones expresas, definidas y limitadas, delegadas por las provincias mediante la ley suprema, siendo las competencias de las provincias generales e indefinidas. ¿Qué quiere decir esto? Que las provincias de alguna manera lo que van a asumir es una forma de construcción autónoma, o sea, no son soberanas, sino que dependen, ¿sí?, en algún sentido de toda una serie de atributos que han delegado a un gobierno central. Nosotros lo que tenemos es un sistema federal fuertemente centralista, esa es la característica general. Después de la reforma del año 1994, y según el artículo 5 de la Constitución Nacional, el poder se descentraliza. Y a partir de ahí hay una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta para llevar a cabo este estudio. Primero, el Estado es federal o nacional y en este caso es el Estado soberano. Las provincias que tienen autonomía, no tienen soberanía, disponen de un poder constituyente para organizarse, ¿sí?, en tanto y en cuanto a lo que no ha sido delegado al gobierno federal. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y acá quiero hacer un paréntesis, nosotros sabemos que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en realidad, desde el punto de vista de lo que fue el reflejo del año 1994, la mayoría de la teoría la entiende como un sistema en el cual todavía no está definido como una provincia, sino que tiene un estatuto que la conforma como tal con rasgo autonómico. Sin embargo, y esto ustedes lo habrán observado cuando ingresaron al campus virtual, yo les subí un fallo medianamente reciente sobre un juicio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la provincia de Santa Fe. Y a partir de ahí todo lo que tiene que ver fundamentalmente con quién es competente para entender en las cuestiones vinculadas al tema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este sentido, sabemos que por fallo de la Corte Suprema de Justicia ha quedado establecido que el rango que le da la justicia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el de una provincia, por cual reuniría todos los elementos, etcétera, etcétera. Más allá de que este fallo ha sido muy polémico y que ha tenido una fuerte connotación política, digamos que ustedes con la lectura de este fallo de alguna manera entenderán cuál fue la motivación por la cual la Corte llegó a la conclusión que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reúne los atributos de una provincia. Con lo cual, en el caso de competencia, la competencia, en definitiva, cuando es un conflicto entre provincias, entiende la Corte Suprema de Justicia. Porque hubo toda una discusión, todo un debate con respecto a ese tipo de cuestiones. En el artículo 5 se establece como obligación que cada provincia debe dictar para sí una constitución,
gozando esta del poder constituyente originario cuando sanciona su primera constitución. ¿Correcto? Esto es lo mismo que pasó con la Constitución Nacional. Ese poder constituyente está limitado en las provincias argentinas porque éstas sancionan sus propias constituciones dentro de las leyes que se fijan y conforme al ordenamiento que nosotros vimos en aspectos constitucionales cuando tratamos el tema jerarquía constitucional, o sea, cuando vimos el artículo 31. Todo esto que yo les estoy mencionando me parece muy importante que ustedes vuelvan a retomarlo. O sea, vuelvan a leer el artículo 121, vuelvan a leer el artículo 5 de la Constitución, vuelvan a leer el artículo 31 de la Constitución Nacional, porque van a encontrar fundamentalmente que en esta parte, esencialmente, nosotros es como que vamos a hacer un puente entre lo que vimos en aspectos constitucionales en la seguridad con lo que vemos en la parte del régimen municipal. Por otro lado, tanto el artículo 5 como el artículo 123 fijan los límites y trazan el contorno a los cuales debe ajustarse las constituciones provinciales. O sea, entre los dos artículos se fija la estructura. Primero, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque después lo tenemos que pensar en función de la posibilidad de una intervención federal ante ciertas y determinadas circunstancias que ya están contempladas. Por eso es importante. 1. Sistema representativo y republicano. Esto ya oportunamente lo vimos en aspectos constitucionales. Siendo las provincias entidades autónomas, sería inadmisible que establecieran un sistema que estuviera en pugna con el sistema federal. Segundo, las constituciones provinciales deben estar de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución. Esto es esencial. O sea que las constituciones provinciales se hacen a espejo de la Constitución Nacional. C. Los constituyentes, como función del Estado, exigen a las provincias que aseguren la administración de justicia por medio de tribunales provinciales. Esto, para que ustedes entiendan, tenemos una justicia nacional federal y tenemos las justicias provinciales, ¿no es cierto? Como las que vemos, todo lo que tiene que ver con los tribunales de La Plata, Loma de Zamora, Avellaneda, Lanús, etc. Y fundamentalmente, y acá es donde entra el punto central de esto, es el régimen municipal. La Constitución Nacional considera al municipio como la forma de descentralización menor en que se organiza para atender las necesidades fundamentalmente de carácter local. Con el artículo 123 se impone a los constituyentes provinciales asegurar autonomía municipal, reglando el alcance de los mismos, ¿no? Donde ahí ya vamos a ver que hay aspectos de organización institucional, político, administrativo, económico y financiero. Y a su vez, lógicamente, de este mismo artículo se desprende la cuestión de la autonomía institucional de las provincias y la capacidad de dar instituciones mediante normas que emanan del poder local. Entonces esto, digamos, es como una serie de derivaciones de nación a provincia, o por lo menos desde el punto de vista institucional quedan poderes reservados para las provincias, hay otros delegados al poder federal y después viene el tercer estamento estadual, que son en este caso los municipios. En el segundo párrafo del artículo 122 se hace referencia fundamentalmente a la denominación de autonomía política, que consiste en el ejercicio de una autocefalía, es decir, la capacidad de elegir sus propias autoridades. Esto lo vamos a ver cuando veamos las reglamentaciones correspondientes, para entender que cuando hay elecciones, así como los gobiernos se eligen cada 4 años, en los municipios los gobiernos se eligen cada 4 años. Y cuando se presentan las boletas de elección, ustedes van a encontrar que se presentan también los candidatos, no solamente eso, sino también los que tienen que ver con la parte legislativa, que es el Consejo Deliberante, y también lo que tiene que ver con Consejo Escolar, etc. Con respecto a la capital federal, tiene un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción. Y su jefe de gobierno, porque el alcalde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es un gobernador, figura según el estatuto como jefe de gobierno, es elegido directamente por el pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como la ubicación geográfica de la capital de la nación no está determinada en forma definitiva por artículo 3,
es posible su traslado a cualquier otro lugar, no necesariamente a la provincia de Buenos Aires. Y este régimen se prevé por artículo 129. Hago referencia a esto porque en realidad la capital en cualquier momento puede trasladarse, no hace falta, o sea, no hay una ubicación fija. Lo que pasa es que, digamos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, históricamente, por ser el centro político, el centro administrativo, el centro financiero, quedó como la cabecera, digamos, de la estructura, lo cual no quita que el día de mañana, como hubo ya varias políticas tendientes, la capital pueda ser trasladada a otra parte del país. Recordarán ustedes el proyecto de Raúl Alfonsín de trasladar la capital a Viedma. Volviendo al tema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recordemos que según la Constitución de 1994, la Ciudad Autónoma puede dictar su propio estatuto organizativo y entre esas cuestiones hay que tener en cuenta que será el cuerpo deliberativo, o sea, el legislativo, el que puede determinar las reformas correspondientes. En cuanto a Buenos Aires, no está incluida en la distribución de poderes que establece el artículo 121, no puede crear regiones. Pero acá hay una cuestión que tiene que ver con celebrar convenios internacionales. Ustedes saben que las provincias, como vimos en aspectos constitucionales, tienen la posibilidad de firmar convenciones internacionales con otras naciones, en tanto y en cuanto no vaya en contra de los intereses de la nación. Sin embargo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha obtenido de alguna manera autorización por el artículo 104 para poder llevar a cabo negociaciones de carácter internacional. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ustedes recordarán cuando fue la cuestión, todavía sigue siendo la cuestión de la pandemia, los trámites que se llevaban a cabo fundamentalmente para todo aquello que tenía que ver con la comercialización, la obtención de insumos y demás para la elaboración de vacunas contra el COVID, y en este sentido las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este caso pudo iniciar negociaciones con laboratorios, con otros países para la obtención de productos de estas características. Muy bien. La naturaleza jurídica del municipio. Tengamos en cuenta que la historia del municipio es una historia que viene de antiguo. No vamos a hacer todo un raconto formal, si bien hay distintos formatos de municipio. Tenemos que tener en cuenta que fundamentalmente hay varios sistemas, ¿sí? Pero puntualmente nosotros nos ajustamos a un sistema llamado presidencialista americano. Y en cuanto a la conformación de los gobiernos localistas, tenemos un sistema que es un sistema que contiene un poder ejecutivo, que es el intendente, un poder legislativo, que es un poder, que en este caso es el Consejo Deliberante, y en algún sentido, y esto lo entienden algunos autores, existiría una suerte de poder judicial que estaría en cabeza de lo que serían los juzgados de paz. Esto es algo que está todavía medianamente difuso, ¿no? Porque, digamos, en muchas cuestiones, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el tema de faltas y contravenciones, también hay cierta incidencia del Poder Ejecutivo. O sea, hay toda una serie de cuestiones que realmente faltaría completar. Y a esto lo que tenemos que mencionar, y esto es muy importante, es el tema de la competencia. O sea, ustedes lo que van a tener son partidos, ¿correcto? Esos partidos están divididos en localidades, que tienen una localidad cabecera, que es donde funciona el municipio. ¿Se entiende? O sea, si yo veo, por ejemplo, el caso de Lomas de Zamora es un partido que tiene dentro de este partido varias localidades. Entre ellas, por ejemplo, lo que es Lomas de Zamora, específicamente, lo que es Banfield, lo que es Lavallol, ¿sí? Y otras. Y tiene la cabecera, que es, en este caso, Lomas de Zamora. Esto es importante ¿para qué? Para ver el tema siempre de la competencia. Todo lo que pase dentro de las localidades circunscriptas a ese partido corresponden a la competencia del municipio en consecuencia. Cortamos, hacemos el primer corte acá, seguimos después.